Bueno, no solo Temuco, hemos estado también observando cómo ciudades como Osorno están sufriendo las consecuencias de la mala calidad del aire y de las bajas temperaturas. Una combinación que puede tener efectos sobre todo en la salud de los niños y los adultos mayores. Por ejemplo, a esta hora la calidad del aire en Santiago para material particulado 2,5 está en niveles regulares. ¿Qué medidas hay que tomar en estos casos? ¿Es recomendable que los niños vayan al jardín? Bueno, vamos a hablar de este y otros temas relacionados con las enfermedades de invierno con el pediatra del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el doctor Roberto Balaza, aquí en nuestros estudios. Doctor, gracias por acompañarnos esta tarde. Con mucho gusto. Doctor Balaza, lo primero es, ¿qué incidencia tiene efectivamente el medio ambiente en la incubación y en la persistencia de virus y bacterias en estas enfermedades típicas de esta época? Es bastante, es como encerrarlos dentro de una caja. Virus y bacterias permite que se reproduzcan y que contagien a toda la gente que están dentro de esta caja, que en este caso es Santiago, que es el caso de Temuco y también de Osorno, que se forma un techo que impide que haya una buena ventilación y por lo tanto se tienden a reproducir y a acumularse todos los agentes, tanto de tipo irritantes como bacterias o virus, que tienden a provocar estos cuadros respiratorios. O sea, indudablemente que una mala ventilación y un ambiente negativo, como sucede en los inviernos en estas ciudades, es bastante proclive a causar un aumento, como ya está pasando, de los problemas respiratorios en los niños, lo que estamos viendo en todas las consultas. Doctor, estamos adentro de una caja entonces que me parece un excelente ejemplo para entender cómo funciona este problema, digamos, de salud pública por lo demás. ¿Qué hacemos ahí? Si estamos dentro de la caja, ¿cómo nos cuidamos si ya que no podemos salir de ella? Bueno, o sea, hay que tomar ciertas medidas. Primero que nada, digamos, si no hay hay que ventilar esta caja. En el fondo, llevémosla hacia el hogar, hay que ventilar adecuadamente, aunque haga frío. El hacer circular el aire hace que estos agentes causantes, tanto de tipo irritantes como infecciosos, no se tiendan a acumular en el recinto, sino que tiendan a salir. Segundo, evitar los cambios bruscos de temperatura, que son de tipo inmunodepresor y por lo tanto facilitan en el potencial enfermo la producción de esta enfermedad. Tercero, una vez aparecidos los síntomas, ser cuidadosos y consultar. En el caso de niños chicos, evitar, que algo que es muy importante y que uno lamentablemente lo ve, evitar la concurrencia de ellos a lugares hacinados. Que los niños no vayan a un mall un día sábado a las 3 de la tarde donde hay 3 personas por metro, por lo tanto la frecuencia con que se van a topar con gente portadora de enfermedades es mucho mayor y los niños son de por sí más susceptibles y mientras más pequeños peor. ¿Y el jardín por ningún motivo hizo usted? El jardín no, yo no diría tanto porque en el fondo es como aislarlos y uno tiene que empezar a hacer un balance entre lo que es el aprendizaje y el desarrollo psicológico, motor, social de un niño versus las enfermedades. Si hay una enfermedad que sea contagiosa de esta severidad, mantenerlo fuera del jardín un par de días. Pero si son resfríos banales o cosas menores, uno no puede vivir aislando a los niños de su medio, porque es más el daño psicológico que le hace uno con aislarlos demasiado tiempo que el beneficio del desarrollo social al convivir con otros niños. Y eso es muy interesante porque, claro, si baja también el factor anímico, también puede tener incidencia en estar más vulnerable a enfermedades. Eso es Doctor, muy real. ¿Cuándo consultar? A ver, hay que ver qué síntomas son. Si un niño tiene algunos pequeños romadizos, sin estar decaído, sin tener fiebre alta, sin tener dificultad respiratoria, basta un poco de líquido, algún analgésico y que haya sido previamente indicado por su pediatra y esperar. Pero cuando empieza ya a desarrollar fiebre alta, cuando tienen dificultad respiratoria, afonía severa, cuando se ven decaídos, tienen mal aspecto, un color blanquecino o azulado, o cuando tienen retracción del pecho, o cuando al toser sale esta tos como esta tos difónica o tos perruna, como llama la gente, en ese tipo de situaciones sí es preferible consultar en forma más o menos precoz para evitar que se produzca una complicación de estos De todas maneras, pero doctor, las guaguas, por ejemplo, cuando dejan de tomar el pecho, eso ya es un indicador, ¿verdad? Cualquier cuadro infeccioso se asocia en alguna mayor o menor medida a una pérdida del apetito, que es un índice en los primeros meses de vida bastante preocupante, porque la inapetencia tiene alguna causa. Porque el manejo ya no es porque un niño de 5 o 6 años que no quiere comer esto, no quiere comer esto otro, no piensa más bien en maña, en niño, fundimiento, etcétera, etcétera. Pero una guagua de 3, 4, 5 meses que hay inapetencia, ahí no hay un manejo psicológico, sino que hay algo que está destruyendo este apetito del niño y por lo tanto es necesario preocuparse, porque puede ser desde algo banal hasta algo muy severo. Doctor, usted me hablaba también de algo que es muy, muy importante y es el uso indiscriminado de antibióticos. Correcto, o sea, hay que tener en cuenta que 2/3 o más de estos cuadros son cuadros virales.
virales. Por lo tanto, el uso indiscriminado de antibióticos autorrecetados en malas dosis o prescrito por el vecino buena gente, porque en Chile sabemos todos medicina, ingeniería, astronáutica, somos pilotos y somos sabios, o sea, desgraciadamente. Y directores técnicos. Y opinamos sobre la calidad de la televisión y todo. Entonces eso es muy malo en el sentido de la medicina, porque el uso indiscriminado de antibióticos genera resistencia y genera complicaciones derivadas de este uso que pueden tender a empeorar enfermedades o a aumentar los síntomas de enfermedades virales. O sea, que sean cuidadosos y que el uso de antibióticos debe ser prescrito por un médico y no por un vecino buena gente ni el concho de antibiótico que le quedó de la vez anterior que lo use. Ese tipo de cosas tienen efectos negativos y que a la larga van a perjudicar al paciente más que beneficiarlo. Y en ese aspecto, doctor, ¿cuáles son las afecciones más comunes en esta etapa? Porque, claro, antibiótico, y depende qué antibiótico, cuando ya el tema está claramente a la vista, que es un problema bacteriano. Sí. Bueno, pero ¿cuáles son, en ese sentido, las enfermedades más persistentes, las que más le toca ver a usted en esta etapa? Lo más frecuente son resfríos comunes con, digamos, mayor o menor severidad, pero esto requiere un tratamiento con hidratación, analgésico, el uso de descongestionantes se discute, algunos lo usamos, otros lo usan menos, en fin, pero un manejo general no muy complicado. Es como después ya vienen los cuadros que si bien son menos frecuentes, afortunadamente, pero sí son más severos. Uno ve laringitis, en este momento depende de la altura de la vía respiratoria, sinusitis puede ver laringitis que se ponen afónico y se ahoga el paciente, ahí es necesario rápidamente, especialmente si son pequeños, recurrir a alguna atención médica para evitar que se produzca un ahogo y una falla respiratoria. Neumonitis también, o sea, inflamaciones del tejido sostén del pulmón que pueden ser provocadas por virus para influenza u otros virus, o el virus influenza, que es el más grave de todos, y que además tiene el problema que se pueden complicar con una sobreinfección. Por lo tanto, estas son, diría, los más frecuentes cuadros relativamente banales, pero no juzgar, si ante la duda mejor consultar por si es uno de estos cuadros más graves que estoy describiendo. No le he escuchado hablar de sincicial. ¿Qué ha pasado? El sincicial es parte de la neumonitis también. Pero está todavía está apareciendo todavía. No hay un boom de sincicial ni todavía tampoco de virus influenza. Hay casos aislados, pero una gran masificación no la hay en este momento. Pero en definitiva, cuando, lo que podríamos pensar es que estos cuadros se complican cuando tal vez no se pudieron ver a tiempo las señales de los primeros síntomas. A veces cuando son niños inmunológicos o respiratoriamente débiles parten muy complicados, pero normalmente estoy de acuerdo con lo que dice usted en el sentido de que pasa que estos niños llegan tarde, llegan 3, 4 días porque alguien le dijo a la mamá que espere 3 días con 40 de fiebre para ver lo que pasa. Jamás, eso es una mala conducta. ¿Hasta qué edad no hay que esperar, digamos, o sea, habiendo fiebre a fiebre alta, 39, 40, a ninguna edad? Yo no soy partidario de la espera, si bien algunos cuadros pueden ser banales, o sea, en un momento dado un niño puede tener 39,5 por un resfrío y 2 o 3 días después no tener nada, pero eso uno no lo sabe en el primer día, eso lo va a saber en el cuarto día, pero sí poder estar haciendo una bronconeumonía también que partió con 40 de fiebre, que es bacteriana y que es grave. También esos cuadros son menos frecuentes, pero deben ser buscados y buscados agresivamente a veces, porque en los niños, mientras más pequeños, más difícil es el diagnóstico, a uno se le puede escapar perfectamente. ¿Por qué? Porque la sintomatología es muy vaga, no es como en un adulto que es mucho más categórico. En el niño uno debe hacer al revés del sistema judicial, uno presume culpable hasta no demostrar lo contrario y debe buscarlo agresivamente en caso de alguna duda, porque más de alguna vez si uno no lo busca puede brotar después o puede estar presente. Correcto, doctor. Por ejemplo, una situación como una afección a la garganta, una amigdalitis no tratada a tiempo puede tener consecuencias muy graves, ¿verdad? De todo tipo. O sea, primero que nada puede aspirarse y provocar un cuadro de una neumonía, puede invadir hacia arriba, hacia los senos nasales, o sea, son las cavidades que están dentro del cráneo e invadirla y provocar una sinusitis de mayor o menor envergadura. Si el germen, algunas cepas de este germen son dejados y a largo plazo pueden provocar complicaciones cardíacas o renales, como una enfermedad reumática o una glomerulonefritis, que son afortunadamente hoy día poco frecuentes porque en algún momento se usan antibióticos que erradican el germen, pero dejarlo así porque sí y decir no se pasó solo y el germen queda, hay que tener cuidado porque puede que les toque el premiado y les toque una de estas cepas que son las cepas causantes de problemas renales o cardíacos. Debe tratarse en forma agresiva y cuando a la mamá se le dice, mamá, dele 7 días o 10 días, no, a los 3 días estaba bien y la vecina me dijo que no le dé más porque le va a hacer mal para no sé qué cosa, entonces le suspende tratamientos parciales, mal indicado. Y si tiene duda, convérselo con su médico y plantéele, es necesario
necesario tal. Entonces le va a explicar por qué uno no es por majadero, sino que por qué la necesidad de completar los tratamientos en forma adecuada para evitar dejar portadores que además de poder enfermarse pueden contagiar a otros porque pueden ser portadores asintomáticos, y eso es lo que uno trata de evitar. Doctor, ¿qué pasa con el reposo? ¿Qué pasa con el baño, por ejemplo, de las guaguas sobre todo? O sea, el baño pueden seguirlo bañando. Una guagua, y siempre le digo a la mamá, ¿puedo bañar a mi guagua? Yo le digo, bueno, si hay jabón y agua, báñela, pero no deje si bañarla. Está con fiebre, igual, no le puedo creer. En un hospital nunca se deja de bañar a los niños, de lavar a los niños. No, pero es que una cosa es lavarla y otra es bañarla en una bañera. Bañarlo, pueden bañarlo perfectamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el aseo, además, dicho en términos un poco simples, enfermo y además cochino. O sea, es muy desagradable por un lado para el paciente y además no tiene ninguna indicación y además su higiene habitual no debe cambiar. Pero espérese, siempre sobre la base de que no haya contrastes y cambios bruscos de temperatura. O sea, estamos suponiendo que se va a bañar en un ambiente adecuado. No, es que típico, hay cosas que uno supone. Típico Lola o Lolo que están con el pelo mojado y salen. ¿Por qué? Porque hay muchas latas secarse. Entonces, digamos, porque es más sexy salir con el pelo mojado a 10 grados bajo cero y después tenemos la neumonía o la sinusitis. O sea, hay que tomar las medidas precautorias adecuadas. Pero cualquier niño debe mantener su nivel de higiene adecuado sin cambiar, aunque esté enfermo. Claro, muchos papás, fíjese, me han preguntado por qué ocurre que las guaguas, sobre todo, se destapan mucho en las noches. Yo he sabido, por ejemplo, que estos pijamas de polar son fatales porque se produce, ¿no es cierto?, como un almacenamiento, como una capturación de lo que es la transpiración de la guagua y deja y no deja, digamos, ventilar naturalmente porque no es una tela natural. ¿Qué recomienda usted para que los niños, las guaguitas, sobre todo, duerman calentitos y evitar, por supuesto, el enfriamiento en las noches, sobre todo en esta época? Con excepción de los niños muy pequeños, recién nacidos, o de los prematuros aún más, en general, ya una vez que son un poquito más grandes, los niños no necesitan ni más ni menos temperatura que lo que necesita un adulto. Por lo tanto, si una mamá necesita un suéter y un pijama grueso, el niño necesita el suéter y el pijama grueso. A veces llegan mamás que ellas vienen prácticamente con un chaquetón, digamos, liviano, y al bebé o al niño lo traen con 2 suéteres, 3 chombas, unos calcetines, gorro, chilote, y lo único que falta es la bufanda que la esconden para que uno no la rete, digamos. Claro. Entonces el niño llega con fiebre y la mitad de esa fiebre es producto del exceso de abrigo. No le puedo creer. En lo personal me tocó hace algunos años atrás hospitalizar a un bebito de como 20 días o 25 días con alza febril, que es poco frecuente en los recién nacidos. Hospitalizarlo, sacarle ropa, monitorearlo, se le hizo todo tipo de exámenes porque tenía menos de un mes por precaución y era simplemente una fiebre por exceso de abrigo. No le puedo creer. O sea, bueno, pero también se puede pasar al otro extremo. Y el otro extremo es desabrigarlo y ser demasiado aventurero tampoco. O sea, si uno necesita abrigo, el niño necesita abrigo, pero no necesita ni más ni menos que uno, excepto niños muy pequeños, en los cuales uno trata de mantener un ambiente de temperatura razonable. Doctor Balaza, queremos darle las gracias por todas sus recomendaciones, precisamente frente a estos virus, bacterias y las enfermedades de invierno que afectan fundamentalmente a los más chiquititos. Con mucho gusto y a su disposición cuando lo... Muchas gracias.